Te saludo, mi querido espectador. Esta es una historia sobre la infidelidad conyugal, sobre la traición y las consecuencias que esto conlleva. Y si tú, al igual que yo, apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, suscríbete al canal y dale like a este video. Comencemos. En la vida de todo hombre llega un momento en el que se enfrenta a una elección difícil. ¿Debe mantenerse firme o dejarlo ir? Para mí era imposible imaginar que mi esposa pudiera haber hecho lo que hizo. Pasamos 29 años juntos, criando a 3 hijos. Nuestra hija menor, Macy, es mi niña, ahora tiene 19 años. Mike, nuestro hijo del medio, tiene 21 y sirve en la Marina. Jason, el mayor, tiene 25, está casado y me ha dado la alegría de ser abuelo de 3 nietos. No pasé años de mi vida trabajando incansablemente por mi familia, solo para perderlo todo al final. No se trataba solo de la infidelidad de mi esposa, sino de la forma en que eligió traicionarme. Eso fue lo que más dolió. Después de 29 años de matrimonio, creo que Emily simplemente se cansó y decidió que necesitaba algo nuevo. Estoy seguro de que pensó que yo era demasiado ciego, demasiado confiado para sospechar que me engañaba. Probablemente se sintió segura, creyendo que nunca le haría daño. Tal vez fui demasiado romántico o confié en una mujer que no lo merecía. Mi nombre es Richard Wang, y Emily y yo tenemos 50 años. Para los demás, podríamos haber parecido una pareja de mediana edad típica. Pero yo nunca lo vi así. Me cuidaba, corría 2 millas al día, comía bien y, lo más importante, cuidaba de mi familia. ¿No es eso lo que se supone que debe hacer un hombre? Emily siempre había sido mi roca, el ancla de nuestra familia durante los 29 años de matrimonio y los años que estuvimos juntos antes de eso. Siempre fue el pegamento que mantenía todo unido. Estuvo presente en cada evento importante, desde bodas hasta visitas, al hospital y funerales. No importaba lo que la vida nos arrojara, ella nunca se rendía. Entonces, ¿por qué estoy sentado aquí, solo en nuestra casa, esperando a que los niños regresen? Déjenme explicar. El año pasado, Emily comenzó a distanciarse. Se volvió menos sociable y a menudo parecía perdida en sus pensamientos. Cada vez que preguntaba si algo andaba mal, ella lo minimizaba, diciendo que no era serio. Pero hace 2 meses, su comportamiento cambió tanto que ya no pude ignorarlo. Constantemente le recordaba que estábamos juntos, como marido y mujer, y que nada podría separarnos. Entonces, de repente, sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto en mucho tiempo. Esa sonrisa alivió mis preocupaciones. Me hizo creer que todo volvería a ser como antes. Pero entonces Emily me pidió que me sentara y la escuchara sin interrumpir. Acepté, y ella comenzó. Durante la siguiente hora, derramó todas sus emociones. Gran parte de lo que dijo me sorprendió, pero permanecí en silencio y escuché. Confesó que se sentía atrapada y que había perdido su identidad en nuestro matrimonio. Dijo que necesitaba espacio para redescubrir quién era. Emily explicó que durante años se había sentido cada vez más distante. Ahora que Macy, nuestra hija menor, estaba a punto de irse a la universidad, sintió que era el momento de centrarse en sí misma. Y entonces soltó la bomba. Ya había encontrado un apartamento y planeaba mudarse el día después de que Macy se fuera a la universidad. No recuerdo el momento exacto en que Emily terminó de hablar y salió de la habitación. Todo fue como un borrón. No sentí nada. Lo siguiente que recuerdo es a Macy despertándome suavemente a la 1 de la mañana, preguntando qué había pasado. Acababa de regresar de una cita. Cuando la miré, me dio una mirada de comprensión y preguntó si su madre me lo había contado. Pregunté cuándo lo supo. Macy dijo que su madre había compartido sus planes con los niños hacía 2 meses. Atónito,
Pregunté por qué nadie me había dicho nada. Macy vaciló y luego admitió que su madre le hizo prometer que guardara el secreto. En ese momento, me sentí traicionado no solo por Emily, sino también por mis propios hijos. Todos lo sabían, pero nadie me dijo una palabra. Y como si eso no fuera suficiente, ni siquiera me di cuenta de que este no era el único secreto que estaban ocultando. Pero tenía la sensación de que la verdad completa eventualmente saldría a la luz. Yo sí, efectivamente, pronto descubrí que Emily había estado viendo a otro hombre durante 2 años, alguien más joven, llamado James, de 40 años. Ella afirmó que necesitaba pasar por esta experiencia. No me tomó mucho tiempo tomar mi decisión. Ni Emily ni nuestro matrimonio valían la pena luchar por ellos. Si quería irse, no iba a detenerla, pero no se iría sin pagar un precio. Ese precio, la casa y mi pensión, si quería comenzar una nueva vida, que así fuera. Pero no iba a entregarle la casa por la que trabajé duro, ni financiar su traición. ¿Me estás diciendo que después de todos estos años engañándome a mis espaldas, dejándome, ahora esperas que pague por todo el tiempo que pasaste mintiéndome? Absolutamente no. Eso nunca sucederá. Y con una sola firma, nuestro matrimonio de 29 años terminó. Se fue, llevándose todo lo que podía reclamar o que yo le permití llevarse. En ese último día en la corte, le deseé lo mejor. Salí del juzgado y comencé un nuevo capítulo en mi vida. Pasaron 5 largos años antes de que volviera a ver a Emily. Una vez que fui libre, lo primero que hice fue irme de pesca en alta mar, lo que resultó ser una de las mejores decisiones de mi vida. La calma del océano abierto, con el sonido de las olas y las gaviotas, era exactamente lo que necesitaba. Lo disfruté tanto que vendí mi casa en tierra y compré un hogar en el agua. Al mismo tiempo, solicité mi jubilación, retiré mi dinero y comencé a planear el futuro. Con $500,000 en el banco, recibiría $3,500 al mes por el resto de mi vida. Compré un gran yate para mi nueva vida en el mar, decidido a pasar mis días navegando. Quién sabe, tal vez en el camino encuentre una sirena. Un hombre puede soñar, ¿verdad? Como dicen, el mar me llamó, y era exactamente lo que necesitaba. El tiempo voló. Habían pasado casi 5 años desde que me convertí en marinero, endurecido por los vientos. Después de regresar de un crucero de 2 meses, recibí una llamada de Macy. Me preguntó cómo estaba y dónde me encontraba. Sospechando su repentino interés, le pregunté qué necesitaba, sintiendo que había algo más detrás de esto. Entonces, Macy soltó la bomba. Emily necesitaba mi ayuda. Inmediatamente pregunté por qué, después de todos estos años, su madre de repente requería algo de mí. Luego Macy me dio otra noticia. Emily tenía una niña. Yo no sabía nada de eso. Cuando Macy me pidió que me reuniera con su madre, me negué. Se enojó, preguntando cómo podía ser tan insensible. Le respondí preguntándole cómo podía justificar su silencio, sabiendo que su madre planeaba dejarme, y aún así no dijo nada. Luego colgué. El teléfono sonó sin parar durante los siguientes 10 minutos, pero lo ignoré. Finalmente, simplemente lo apagué. A la mañana siguiente, cambié mi número y comencé a prepararme para mi próximo viaje. Esta vez, mi pequeño pero acogedor barco, libre de mujeres, estaba listo para zarpar. Justo cuando estaba a punto de partir, mis hijos, Mike y Jason, aparecieron en el muelle. Parecían inseguros sobre qué decir. Así que los invité a bordo y les di una cerveza a cada uno. Jason habló primero. Papá, sabemos que deberíamos haberte dicho lo que mamá planeaba, pero honestamente no pensamos que reaccionarías así o que esto se prolongaría tanto. De todos modos, siempre estabas ocupado con el trabajo, murmuró. Luego Mike agregó. Mamá estaba sola, y sí, cometió un error. Pero ahora necesita tu ayuda, y tú simplemente le das la espalda. Permanecí en silencio,
observándolos. Jason carraspeó, intercambió una mirada con Mike y preguntó, ¿no vas a decir nada? Quería que entendieran mi perspectiva antes de irme. Chicos, no lo entiendo. Su madre me engañó, se fue, y hemos estado divorciados por años. Ahora tiene un hijo con otra persona. Ellos asintieron, aunque con cierta reticencia. Entonces, ¿qué tiene esto que ver conmigo? No olvidemos que ustedes tres ocultaron sus planes de mí y me dejaron en la oscuridad. Todos sabían lo que estaba pasando, pero ninguno dijo una palabra. Y ahora ella está en problemas, y de repente yo soy el villano. Honestamente, me sorprende que siquiera me hayan encontrado, considerando que no he sabido nada de ustedes en 5 años. La última vez que los vi fue en el periódico, en una foto con su madre y su nuevo esposo en la inauguración de un ala de hospital. Se veían geniales, como la familia perfecta. Incluso los llamaron ¿cómo era? Ah, sí, la familia más feliz de la ciudad. Entonces, ¿qué hacen aquí? Se quedaron allí, claramente incómodos e inseguros. Finalmente, Jason reunió valor, volvió a carraspear y dijo, «Papá, Karen necesita un riñón y mamá quiere que te hagas la prueba para ver si eres compatible». Lo miré, atónito. ¿Hablas en serio? ¿Por qué debería hacerme la prueba por una niña que no tiene nada que ver conmigo? ¿Por qué están realmente aquí? Pregunté de nuevo, sintiendo una punzada de irritación en mi voz. Un pesado y tenso silencio llenó el aire. Finalmente, Jason y Mike intercambiaron miradas, sus rostros tensos, antes de soltar la impactante verdad. Papá, aquí está la verdad. Karen es tu hija. Mamá ya estaba embarazada cuando se fue. Esas palabras me golpearon como un mazo. Aturdido, me quedé allí, luchando por procesar lo que acababa de escuchar. El shock no comenzaba ni a describir lo que sentía. ¿Cuántos años tiene? Apenas susurré. Jason, bajando la mirada, respondió en voz baja. Tiene 4. Respiré hondo, tratando de contener mi ira. ¿Y desde cuándo lo saben? Pregunté, aunque la pregunta apenas ocultaba la rabia que crecía dentro de mí. Se miraron entre sí de nuevo, dudando. Finalmente, Mike habló. Mamá nos lo dijo más o menos en la época del divorcio. Los miré, a mis hijos, a quienes había criado y enseñado a siempre defender la verdad, pero ahora parecían extraños para mí. Eran mis hijos, y aún así me habían ocultado algo tan importante. La decepción aplastó los últimos restos de fe que tenía en ellos. No tenía sentido continuar con esta farsa. Se acabó. Sin decir una palabra, me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. Una sola inclinación de cabeza fue suficiente para que entendieran que era hora de irse. Jason y Mike vacilaron por un momento antes de dirigirse al muelle. En cuestión de minutos, se habían ido, dejándome solo con el silencio asfixiante de mis pensamientos. Continué con mis preparativos finales, listo para zarpar y dejar todo esto atrás. Pero justo cuando el barco comenzó a alejarse del muelle, vi a Emily corriendo hacia mí, su desesperación creciendo con cada paso. Saltó al barco en el último segundo, justo cuando estaba a punto de apagar el motor. Estaba listo para empujarla fuera cuando, de repente, la voz de una niña llamó desde el muelle. Una pequeña llamaba a su madre. Perdí el control. «¡Bájate de mi barco, Emily!» Swing, dejando salir toda mi ira. En lugar de obedecer, sacó un par de esposas y, con un movimiento rápido, se sujetó al amarre del muelle. Se sentó, su voz temblorosa pero llena de determinación. «Richard, por favor», suplicó, con los ojos llenos de lágrimas. «No tomes represalias contra Karen. Ella es inocente. Necesita un donante de riñón, Richard. Morirá sin él. Sé que te hice daño, pero, por favor, no la castigues por mis errores». Sus palabras no me alcanzaron. La miré, frío
y distante. Ya no soy el hombre que conociste, Emily, respondí con voz helada. He cambiado, y es por tu culpa. No me importas ni tú ni ella. Karen no existe para mí, y de todas formas, nunca me lo habrías dicho. Tú y esa niña no significan nada para mí. Sollozó, sacudiendo las cadenas, rogándome, pero yo me mantuve firme. Agarré un hacha y me acerqué, listo para cortar las esposas. Pero algo me detuvo. Un pensamiento cruzó mi mente. Tal vez esta era mi oportunidad de corregir los errores del pasado. Emily, dije, inesperadamente calmado, ayudaré a Karen. Su rostro se iluminó, una mezcla de incredulidad y esperanza. Lo que sea, Richard, haré lo que sea. Component Placement gritó, su voz quebrándose de alivio. Regresé al muelle y Jason corrió con la llave para liberarla. La alegría en su rostro era palpable, pero yo seguía frío, calculador. A la mañana siguiente me encontré en el hospital con mi abogado a mi lado. La alegría de Emily rápidamente se convirtió en sospecha cuando lo vio. Después de que me extrajeron sangre, el médico regresó con la noticia. Era compatible como donante. La alegría de Emily duró poco. Mi abogado dio un paso adelante y presentó los términos. Para salvar a Karen, dijo con firmeza, debes renunciar a todos tus derechos parentales, de manera permanente. Miré a Emily. Nuestras miradas se encontraron. Durante años, sacrifiqué todo por ti y por los niños. Cuando querías un coche nuevo, te di el mío. Cuando los niños necesitaban algo, trabajé hasta la extenuación para dárselo. Me perdí toda su infancia. ¿Y qué recibí a cambio? Traición, de parte de todos ustedes. Miré a mi antigua familia, reunida, con los rostros pálidos. Ahora es tu turno de sacrificarte. Si realmente amas a Karen, la dejarás ir. O puedes esperar a otro donante. El rostro de Emily se torció de rabia y desesperación. Jamás abandonaré a mi hija. Zrenia. Sin decir una palabra, mi abogado y yo nos levantamos para irnos. Jason y Mike se apresuraron a bloquear nuestro camino, pero mi abogado los detuvo. Si lo tocan, me aseguraré de que pasen los próximos 10 años en prisión. Se quedaron inmóviles, atrapados entre la ira y el sentido común. Entonces, mi hijo mayor habló, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo sabiendo que estás dejando morir a tu propia hija? Me detuve y lo miré directamente, con fría indiferencia. ¿Y cómo puedes vivir contigo mismo sabiendo que me diste la espalda? ¿Esa culpa te quita el sueño? Esta noche, yo dormiré en paz. Los acontecimientos en el hospital se convirtieron en el detonante de un conflicto serio. En los días siguientes, se habló de imponerme una restricción legal que me obligaría a permanecer en el país indefinidamente. Pero, en el momento justo, arranqué el motor de mi barco, me alejé del muelle y, tras navegar aproximadamente 1 milla mar adentro, me detuve. Me balanceé tranquilamente sobre las olas, sin prestar atención al alboroto ni a los gestos desesperados de los que quedaron en la orilla. Pronto, un alguacil se acercó a mí en un bote, pero aumenté la velocidad y escapé. Tendrían que haberme perseguido cientos de millas a lo largo de la costa antes de que siquiera pensara en desplegar las velas. Una vez que cruzamos la frontera hacia aguas internacionales, el alguacil se rindió. Eché el ancla a 1 milla de la costa, y en cuanto tuve señal, llamé a mi abogado para recibir las últimas noticias sobre la situación en casa. Me dijo que la condición de Karen había empeorado y que Emily estaba desesperada por hablar conmigo. Le pedí que organizara una videollamada. Cuando la llamada se conectó, Emily volvió a suplicarme que reconsiderara mi decisión. No pude evitar sonreír con sarcasmo. Es exactamente como ustedes me trataron, respondí. Ustedes tres conspiraron contra mí y me arrojaron por la borda. Así que, Emily,
Si no puedes aceptar mis condiciones, no tenemos nada más de qué hablar, salvo despedirnos. Al final, no le quedó más opción que aceptar. Cuando llegué al hospital, no estaba solo. Me acompañaban representantes de servicios de protección infantil. Para evitar cualquier complicación, también contraté a 2 ex policías como seguridad adicional. Nadie más que yo iba a sacar a Karen de ese hospital. Afortunadamente, la cirugía de trasplante de riñón fue un éxito. En el 5.º día de nuestra estadía, Emily entró en mi habitación acompañada de un hombre, su actual esposo, el mismo por quien me había dejado. Extendió la mano para estrechar la mía, pero lo ignoré y fui directo al grano, preguntando por qué habían venido. Era obvio que intentaban jugar con mis emociones, pero ese barco había zarpado hace mucho. Emily y los niños se habían asegurado de ello. Su nuevo esposo, al darse cuenta de que la manipulación emocional no funcionaría, cambió de táctica y me ofreció dinero. Su descaro era casi divertido. Pensaban que podían comprarme. Como era de esperar, se fueron decepcionados. El 10 de junio, Karen y yo fuimos dados de alta del hospital. Para entonces, los servicios de protección infantil habían presentado una demanda contra Emily por interferir con mis derechos parentales. Su audiencia en la corte estaba programada para 3 semanas después. Cuando salimos del hospital, mi equipo de seguridad estaba alerta, con las manos cerca de sus fundas, preparados para cualquier peligro. Karen y yo fuimos escoltados hasta un auto y llevados directamente a mi barco. Uno de los guardias subió primero para asegurarse de que todo estuviera en orden y que nadie se hubiera colado a bordo. A pesar de todas estas precauciones, tenía una sensación persistente de que algo no estaba bien. Así que, tan pronto como nos dieron el visto bueno, zarpamos de inmediato. A medida que la costa desaparecía en la distancia, Karen lloró durante horas. Finalmente, la llamé a la cubierta inferior y le mostré su camarote. Estaba lleno de todo tipo de muñecas y los juegos más modernos. Después de un rato, vino a mí, me entregó su teléfono y me pidió que lo guardara. Luego me contó un secreto. Su madre le había dicho que si el teléfono se quedaba en la cubierta, podrían rastrearnos. Después de que corrió a jugar con sus muñecas, inspeccioné cuidadosamente el teléfono. Efectivamente, estaba lleno de software de rastreo. No me sorprendió. Era exactamente lo que mis instintos me habían advertido. ¿Querían rastrearnos? Les daría algo que rastrear. Coloqué el teléfono en una bolsa impermeable, lo até a un chaleco salvavidas y lo arrojé por la borda. Que el rastreador derivara donde quisiera, pero en cuanto a Karen y a mí, nos embarcábamos en una aventura, dejando que el viento decidiera nuestro rumbo. Al principio, Karen y yo tuvimos que reaprender a entendernos, pero al final, todo salió de maravilla. Han pasado unos 14 años desde entonces, y Karen ha crecido. Ahora se está preparando para ir a la universidad. Recientemente, le escribió a su madre para informarle que regresaría a EEEUAUU para sus estudios. Mi hija se ha convertido en una joven sensible y compasiva. He cubierto completamente su educación y ahora está lista para conquistar el mundo. El orgullo que siento como padre es incomparable, y no hay nada que pueda superar esta sensación de satisfacción. En cuanto a mí, seré breve. Conocí a una mujer increíble llamada Tilia. Su cabello negro y sus brillantes ojos azules dejaron una impresión inolvidable. Juntos hemos creado algo hermoso y la vida se siente increíblemente plena y completa. Jason recientemente aprendió una lección cruel sobre la traición. Su madre, Emily, y su esposa decidieron organizar una despedida de soltera. Cuando su esposa regresó, estaba completamente arruinada y pronto quedó claro que estaba embarazada. ¿La parte más interesante? El bebé nació con una tez más oscura, revelando que se había quedado embarazada de otra persona. En cuanto a Emily, no perdió el tiempo. Después de separarse de James Paxton,
tomó una decisión práctica y se juntó con su hermano. Emily siempre supo encontrar el camino más fácil. A veces, las decisiones de las personas son simplemente desconcertantes. Toma a Macy, por ejemplo. Fue abandonada justo antes de su boda cuando su prometido confesó que estaba enamorado de otra persona. Y luego está Mike, que trabaja incansablemente en la construcción, apenas logrando llegar a fin de mes. Pero yo simplemente soy feliz de haber criado a una hija maravillosa que me adora y que nunca me traicionará.